Política monetaria y fiscal de Guatemala. Primero, Guatemala es la economía número 69 por volumen de PBI. Su deuda pública en 2021 asciende a 22.355 millones de euros, con una deuda del 30,42% del PBI. Y su deuda per cápita es de 1.307 euros por habitante. El PBI per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida, y en el caso de Guatemala en 2022 fue de 5.273 euros, con lo que ocupa el puesto 109 de la tabla. Así pues, sus ciudadanos tienen, según este parámetro, un nivel de vida muy bajo en relación al resto de los 196 países en el ranking del PBI per cápita. Su política monetaria, su herramienta de la política monetaria es los tipos de interés. Según el Banco Central de Guatemala, ha subido sus tipos de interés 0,25 puntos desde el 4,75% hasta el 5% anual. Esta acción se realiza para poder frenar la inflación y proteger la divisa. Tenemos una tabla donde podemos ver desde el año 2008 hasta el 2022 cómo han cambiado los tipos de interés, cómo han evolucionado, subido y bajado. A inicios del 2008 empieza con 7,25% y a medio año se mantiene en 7,25%, teniendo subas y bajas mínimas. Para 2010 inicia con 4,57% y para finalizar el año lo cierra casi con el mismo monto de 4,50%. En 2012 inicia con 5% y lo cierra casi al final del año igual con 5%. En 2014, comenzando el año, 4,75% y para noviembre del mismo año con 4%. Para el 2015 sí se nota una baja en el tipo de interés, porque inicia el año con 3,50% y lo termina casi con 3%. Ya para el año 2020, habiendo pasado casi 5 años, se baja mucho más la tasa de interés a 2,25% y cerrando el año casi a la mitad con 1,75%. Y ya para 2022 se mantiene muy baja la tasa de interés con un 2% y acabando el año con 3,75%. En cuanto a su política fiscal, basándonos en el gasto público, en 2001 disminuyó 7.753 millones, un 7,31%, hasta un total de 9.837 millones de euros. Esta cifra nos supone que el gasto público en 2021 alcanzó el 13,39% del PBI, una caída de 2,21 puntos respecto al 2020. En la actualidad, según su gasto público per cápita, Guatemala se encuentra en el puesto 137, que es muy bajo, ya que hay 192 publicados en este ranking. Tenemos una tabla desde el año 2006 hasta el año 2021, en donde podemos ver el gasto público que realiza, empezando 2006 con 3.000 millones de euros. Su gasto en educación en ese año fue del 20% y gasto en salud 14%, manteniéndose así hasta el año 2010, donde aumentó el gasto público a 4.500, gastando en educación casi lo mismo, un 19%, y salud manteniéndose igual, 14%. Esta variable se mantiene hasta 2014 con 5.000 millones de euros en su gasto público, gastando casi lo mismo en educación y lo mismo en salud, que es un 20 y 14% correspondientemente. Esta cifra varía en los años 2015 y 2016, llegando a 7.000 millones de euros, y el gasto en educación y salud también aumenta a un 23% y a un 18%, que es mayor comparado a años anteriores, que era un promedio del 20%. Ya para los años 2019 y 2020 hay un aumento en el gasto público hasta los 9.000 y 10.000 millones de euros, gastando en educación lo mismo que en años anteriores, un 23% de promedio en porcentaje. Respecto al shock inflacionario ocasionado por la guerra de Ucrania, que afecta tanto a Latinoamérica como a Europa,
En toda América Latina enfrenta contextos internos caracterizados por una fuerte desaceleración económica, aumentos de la inflación y una lenta e incompleta recuperación de los mercados laborales, lo cual aumenta mucho los niveles de pobreza y pobreza extrema. Por otro lado, en Europa, esta guerra perjudica a la mayoría de economías de la Unión Europea, unas a más que otras, ya que la previsión de crecimiento, por ejemplo, de Alemania es una de las más bajas de Europa, con un 1,6%. Esto debido a que la mayoría de países de Europa tiene materia prima que exporta hacia o exportaba hacia Ucrania, pero se ha visto frenado y congelado todo por esta misma guerra que no permite que puedan seguir recibiendo material para el cohete que tenían planeado lanzar al espacio, su primer cohete. Esto reduce mucho, genera muchos despidos, genera que la pobreza aumente a pobreza extrema y haya mucho más casos de pobreza. Y peor se ve por el lado de América Latina porque es donde hay más altas tasas de pobreza y sobre todo de corrupción, a lo cual esta situación solo suma más desgracias y mucha más pobreza. Para concluir, la economía es muy variable de acuerdo a los acontecimientos internacionales porque de una u otra manera afecta los números en cada país, sobre todo en altos países que tienen alto índice de pobreza, corrupción u otros. Por otro lado, la guerra en Ucrania es una situación muy compleja, ya que su efecto repercute en cada continente y en cada país de manera distinta. Gracias.